Vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios. Libro de Génesis, capítulo 29. Vamos a leer del versículo 4 al 9. Y leemos la palabra de Dios con la dirección del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Jacob se acercó a los pastores y preguntó: ¿De dónde son ustedes, amigos? Somos de Harán, contestaron ellos. ¿Conocen allí a un hombre llamado Labán, el nieto de Nacor? Les preguntó. Sí, lo conocemos, contestaron. ¿Y está bien?, preguntó Jacob. Sí, está bien, contestaron. Mire, ahí viene su hija Raquel con los rebaños. Todavía estamos a plena luz del día, dijo Jacob, por lo que es demasiado temprano para reunir a los animales. ¿Por qué no dan ustedes de beber a las ovejas y a las cabras para que así puedan volver a pastar? No podemos dar de beber a los animales hasta que hayan llegado todos los rebaños, contestaron ellos. Entonces los pastores quitan la piedra de la boca del pozo y damos de beber a todas las ovejas y las cabras. Todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando llegó Raquel con los rebaños de su padre, porque ella era la pastora. Digan todos, porque Raquel era la pastora. Quiero enseñar rápidamente algo, ministrarles algo que me ha venido revelando, mostrando, y el Espíritu de Dios me ha hablado a mi espíritu sobre el espíritu que se está moviendo, espíritus, perdón, que se están moviendo en la iglesia de hoy, que son los espíritus de Raquel y los espíritus de Jezabel en las pastoras y profetas de hoy en día. Espíritu de Raquel y espíritu de Jezabel en las pastoras y profetas de hoy en día. Sé que de pronto muchas van a dejar a un lado esta enseñanza, pero quiero ministrar algo sencillo y poderoso que Dios, para los que lo quieran recibir de parte de Dios, que Dios ha querido y me ha mostrado y me ha dicho que lo corrijamos. Ya se tomaron medidas en el ministerio. Ya se le quitó mucha autoridad a las hermanas porque se estaban cometiendo muchos desmanes emocionales, carnales, que estaban llevando a destrucción a mucha iglesia, a muchos miembros nuevos. ¿Por qué? Porque estos espíritus se habían infiltrado y nosotros habíamos sido permisivos en que ellos lleguen ahí. Y así hay mucho ministerio que ha sido permisivo al punto que Raquel y Jezabel son las que dominan varias congregaciones en el país, aquí en la ciudad y en el mundo entero. Y esto tiene que cambiar. Esto tiene que ser derribado en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y vamos a ver las características de la única pastora que aparece en la Biblia. ¿Cuáles son sus características? Amén. Bueno. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, ahí en el capítulo 29,
Y leemos del versículo 21 al 27. Acontece que aquellas mujeres que se hacen llamar pastoras, porque muchas no tienen llamado de pastoras, son ayudas idóneas. Aló, ustedes son ayuda idónea. ¿Sí? Cuando ustedes se montan por encima del llamado, del ministerio, de una casa que es apostólico y profético, el apóstol tiene que ser el pastor, el hombre, el varón. Y ustedes no pagan el precio y se vuelven unas religiosas y quieren estar con la autoridad de Dios por encima de la autoridad de su esposo. Entra este espíritu de Raquel y entra el espíritu que se llama Jezabel. Y a sus esposos les entra un espíritu que se llama Acab. Y ellos se vuelven perversos. Pero no me voy a centrar en eso. Vamos a ver esta característica, la primera característica del espíritu de Raquel y de Jezabel en las pastoras de hoy en día. Porque si ustedes les ven estas actitudes, ustedes conocen esto de ellas, tienen que tener presente que tienen que mandar esos espíritus que la están dominando atados con unos ángeles principados del trono de Jehová. Tienen que ir esos espíritus atados y ponerla en el tercer cielo bajo los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí hay un rango poderoso que se está manejando y más adelante les explicaré cómo. Lo que podemos ver aquí en la palabra dice lo siguiente. El espíritu de Raquel las hace segundas o concubinas. A muchas pastoras les pasa eso. Y a muchos hombres de Dios les pasa eso con las esposas que tienen. Mira lo que dice la palabra de Dios. Finalmente llegó el momento de casarse con ella. Estamos hablando de Jacob. He cumplido mi parte del acuerdo, le dijo Jacob a Labán. Ahora, entrégame a mi esposa para acostarme con ella. El hombre estaba afanado, era por acostarse con ella. Entonces Labán invitó a la gente de los alrededores y preparó una fiesta de boda. Digan, una fiesta de boda. Amén. Y preparó una fiesta de boda. Pero, aquí viene el pero, aquella noche, cuando estaba oscuro, Labán tomó a Lea. Labán toma a Lea y se la entrega a Jacob. Él durmió con ella. Le habían dado a Lea una sierva Silpa para que la atendiera. A la mañana siguiente, cuando Jacob se despertó y vio que era Lea, dijo, ¿qué me has hecho? Con furia a Labán. He trabajado 7 años por Raquel. ¿Por qué me has engañado? Aquí no es nuestra costumbre, en nuestra ley, casar a la hija menor antes que la mayor, contestó Labán. Pero, aquí viene el segundo pero, espera hasta que termine la semana nupcial y entonces te daré a Raquel, siempre y cuando prometas que trabajarás para mí otros 7 años. ¿Que iba a trabajar para ella cuántos? 7 años. Perfecto. Aquí podemos ver lo que pasa con la única pastora que aparece en la Biblia, del cual muchas mujeres que quieren servirle a Dios equivocadamente toman este versículo y dicen que son pastoras y comienzan a manifestar sus emociones amargas, sus decepciones
almáticas y todas sus frustraciones en un altar. Yo he visto en congresos de mujeres, en congresos de Esther, en congresos de Ruth, en congresos de las Débora, mujeres derramando todo su dolor y toda su amargura, porque el esposo se fue, porque las engañó, porque no las tratan como ellas quieren, porque ellas son unas hijas de Dios, pero merecen ciertas cosas que a las hijas de los que ellas llaman impíos, las mujeres impías, los maridos que no conocen de Dios les dan, y se les va formando en el corazón una raíz de amargura. ¿Qué pasa? Esas mujeres no son primarias. Aquí, ay Padre, Espíritu Santo, ayúdame. Aquí Raquel fue una segundona. Pasó a ser como las concubinas. Fue encimada, porque no le hicieron fiesta de boda. Allá se la entregaron, bueno, te la entrego para que no me molestes la vida y trabajas, eso sí, trabájame 7 años. El segundo pero que le llega a Jacob. ¿Por qué le dieron a Lea a Jacob y por qué no le dieron a Raquel? Dijo Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 6, que ni aún una pluma de un gorrioncillo, ni un pelo de la cabeza cae a tierra sin la voluntad de Dios. No estaba Raquel preparada para ser pastora, para ser la esposa del hombre de Dios. Y así hay muchas de ustedes que viven una vida amargada, que viven botando el resentimiento. Llegan hermanas a las iglesias y porque son esposas de los pastores, comienzan con un juicio, con un juzgamiento. Y son amorosas y son guerreras. ¿Guerreras de qué? Hijas de Dios sí, pero hijas rebeldes. Hijas desobedientes. No se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Van aquí. Y hoy en día, mis hermanos, los pastores, hombres con falta de carácter, de pantalones. No exhortar, disciplinarlas con amor. Porque entonces ellas vienen y los ponen a dieta. No les hablan. Se resienten. Si de pronto llegó una hermana y Dios la está usando más en profecía, no, ella no puede profetizar porque la pastora aquí soy yo. ¿Quién te dijo eso? Bendito sea Dios. Muchas veces es necesario para ser primero ser segundo. Tú no puedes ser un buen primero si primero no fuiste un buen segundo. Y a Raquel le tocó eso, pero no resistió. Se endemonió. Le entró envidia y le entró brutalidad. Y así como le pasó a Raquel, estoy viendo que le está pasando a muchas de ustedes, a las, entre comillas, pastoras. Bendito sea Dios. Lo segundo, se vuelven envidiosas y se vuelven insensatas. La palabra insensatez es brutalidad. Génesis capítulo 30, versículos del 1 al 4. Vea lo que acontece. Cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob, tuvo envidia y celos de su hermana. ¿Cuántas de ustedes ahí donde están han tenido celos de las hermanas que llegan nuevas?
de los hogares que tienen ellas. Usted se ha olvidado que el séptimo mandamiento es: no codiciarás la mujer ni el marido de tu prójimo, ni su casa, ni su bestia, ni tu asno, ni su criada, ni nada. Apocalipsis capítulo 2, versículo 24, si no estoy mal. El Señor Jesús dice: yo le doy a cada uno lo que se merece. ¿Por qué tenemos que vivir envidiando? ¿Tú por qué tienes que vivir envidiando que la religión no te deja vestir como se viste la otra hermana? Tienes que entender, mujer de Dios, que lo que está pasando es que tienes una lucha interna con tu carne y con los demonios que te están ministrando pecado. Tú tienes que amar a esa hermana que llega. Si ella tiene los hijos que tú no tuviste, si ella tiene un hogar como tú no deseaste haberlo tenido, no tienes que envidiarlo. No tienes que envidiarla, no te pueden entrar celos con ella. Mirarla así como gallina mirando sal, no. Esa no es la actitud de una mujer de Dios. Eso es un espíritu que se llama espíritu de Raquel y de Jezabel. Endemoniada. En ese momento no somos hijos de Dios. Cuando tenemos celos e envidia, en ese momento somos hijos de Satanás, somos hijos de oscuridad, porque estamos dominados por nuestra carne, por nuestros celos, por nuestra envidia. Eso hace parte de las obras de la carne, del ejército amalecita. Y Raquel tenía esos espíritus. Mira lo que sigue diciendo. Le rogaba a Jacob: dame hijo o moriré. Imagínense. Conozco pastoras que si no hacen lo que ella se dice y no se ponen las alabanzas que ellas quieren, no van al servicio. Si no cantan las del coro que ellas quieren, no van al servicio, no van a la iglesia. A mí me dijo una pastora un día, una profeta, ella no es pastora, es profeta, no da testimonio de pastora. No tiene bondad ni amor, es una mujer amargada. Tiene unción, pero eso no la hace una pastora, porque es muy amargada y muy celosa con el hermano, con el apóstol. Ella me dijo: usted tiene un llamado, hermano, como mi esposo y yo tenemos un llamado. Y yo, ¿cómo así? Sí, mi esposo no se mueve sin que yo ore y le diga para dónde tiene que ir él. Y yo, está mal. Y mi llamado no es así como el de ustedes. Yo doblo rodillas antes de moverme, antes de soltar una palabra. Yo no tengo que pedirle consentimiento a mi mujer, ni permiso. Si el apóstol se deja dominar por lo que usted le diga, problema de él con usted, con Dios o con el diablo. Eso a mí no me importa. Pero yo no voy a permitir que mi esposa venga que en sus emociones a decirme qué tengo que hacer de parte de Dios. No. Ustedes están para vigilar. Ustedes están para cuidar. Ustedes están para pelear que Satanás no se vaya a meter en la casa. No las muerdan el carcañán y les meta veneno en el corazón. Para eso están ustedes. Porque hay muchos hombres faltos de carácter que prefieren que la mujer ore para ellos no orar y seguir durmiendo y no tener la comunión directa con Dios. Su nombre. Está aquí. Así hay mucho pastor de medio pelo hoy en día en la iglesia. Pasan más tiempo, dizque con la familia, compartiendo, y no está malo. No hay problema en eso. Hay que sacar tiempo para la familia. Pero tú, para darle a tu familia, tienes que pasar más tiempo con Dios. Tú no le puedes dar a la gente si no pasas tiempo con el Espíritu Santo. ¿Qué le vas a dar? Si tú lo que oras son 10, 20 minutos y vas a dar una prédica, tú le vas a dar carne, brother. No me vengas con ese cuento. Entonces deja tú que tu esposa sea la que ore. Entonces la llaman pastora, ella predica, ella te exhorta a ti. Cuando a ti te tiene que exhortar el Padre del Espíritu Santo es el que te tiene que exhortar a ti.
porque doblegaste tus sentimientos a la autoridad de tu mujer y te volviste un Acab. Y ella se volvió una Jezabel. ¿Están aquí? Su nombre. Vea lo que le contesta Jacob. ¿Acaso soy yo Dios? Le dijo que él es el que no te ha permitido tener hijos. Mujer, tú tienes un llamado poderoso. Pero antes de montarte en un altar, levantarte en pie allá, tienes que levantar y doblar rodilla para que se levante el varón de Dios que te fue asignado. Ay, Padre. Celo y envidia. Y va donde aquí viene la insensatez de muchas mujeres que hoy están montadas en los altares, que hoy están ministrando toda la amargura, las raíces de envidia, de celo, vanidad, lujuria que tienen encima en los altares que son santos y que muchos permitimos que se monten allá. Mira lo que dice el versículo 3. Entonces Raquel le dijo, toma a mi sierva Bilha y duerme con ella y ella dará luz a un hijo. A través de ella yo también podré tener una familia. Insensata, bruta. Lo mismo que hizo Sara, lo hizo Raquel. No esperó el tiempo de Dios. Yo en el ministerio ha venido muchos profetas de otros países. Me han dicho el Señor para este tiempo esto. Y yo no me pongo como muchos hermanitos que comienzan y lloran. Si la palabra viene de Dios, se cumple en el tiempo de Él. Y mi esposa me ha dicho, ay, vamos a hacer esto porque el profeta vino y dijo, no importa un pepino lo que el profeta ya ha dicho y ya ha venido. Si a mí Dios no me lo dice, yo no lo hago. Pero es que el profeta no lo hago. Y él se puede poner brava, le toca contentarse. Yo soy su cabeza, su autoridad. Si a mí Dios no me lo dice, no lo hago. Tiene que hablarme como le habló a Abraham cuando le dijo que echara a Ismael y ella le dijo, saca a Ismael. Y Abraham dijo, no lo voy a sacar, que me hable Dios. Y le dijo Dios, saca a Ismael porque él no heredará, el que va a heredar va a ser tu hijo Isaac. Entonces llegó Abraham y sacó a Ismael. Y sacó, perdón, a Ismael. Sí, sacó a Ismael con la mamá. Pero nosotros tenemos que pedir confirmación de Dios. Nosotros no podemos volvernos insensatos porque nuestras mujeres que se hacen llamar pastoras son insensatas, son celosas, son amargadas. Cuando tú permites, varón, que tu esposa se monte con una raíz de amargura a ministrar o a tocar a unos hermanos, a orar por otros, le va a traspasar lo mismo que ella tiene a los otros. Porque nosotros trabajamos en un mundo espiritual. Mi esposa a veces me ha dicho, ¿y tú por qué no haces esto? Y porque no me da la gana de hacerlo. Y Dios no me lo ha dicho. Porque ya uno ve en el espíritu la intención de lo que se está moviendo en ellas. Y no crean, ¿verdad? Que ahí está. Ella les puede decir, no ha sido fácil. Ha sido años de lucha. Porque las cogen las emociones, las cogen las sensaciones y los sentimientos. Dios no es un Dios de sentimientos, de sensaciones y de emociones. Dios es un Dios de autoridad, de verdad. Y la verdad está en su palabra. La verdad de Dios está en Jesucristo, por Dios. Bendito sea Dios. 3. Las mujeres con el espíritu o las pastoras con el espíritu de Raquel,
y de Jezabel le gusta retener a los esposos ajenos. Que Dios me ayude. Conozco muchas, bueno, no están aquí. Y si están aquí, que el Señor las ministre. Señor Jesucristo. Que han peleado hombres que tenían otras mujeres. Otros han sido divorciados, se han separado. Y estas esposas que hay hoy en día, que son disque pastoras, no dejan que ellos hablen ni con las ex esposas ni con los hijos que tienen. Aquí, espíritu de Raquel y de Jezabel. Y se los voy a decir por la Biblia. Amén. Les gusta retener maridos ajenos. Génesis capítulo 30, versículo 14 al 17. Vea lo que dice la palabra de Dios. Cierto día, durante la cosecha del trigo, Rubén encontró algunas mandrágoras que crecían en el campo y se las llevó a su madre Lea. Raquel le suplicó a Lea: por favor, dame algunas de las mandrágoras que te trajo tu hijo. No fue suficiente con que me robaras mi marido, ladronas de maridos. Ahora también te robarás las mandrágoras de mi hijo. Le respondió Lea con enojo. Raquel contestó: dejaré que Jacob duerma contigo esta noche si me das algunas mandrágoras. Así que al atardecer, cuando Jacob regresaba del campo, Lea salió a su encuentro. Debes venir a dormir conmigo esta noche, le dijo ella. Bueno, Lea no era la esposa, pregunto yo. Pagué por ti con algunas mandrágoras que encontró mi hijo. Por tanto, esa noche durmió con Lea. Y Dios contestó las oraciones de Lea y ella volvió a quedar embarazada y le dio a luz el quinto hijo. Y todavía Raquel, la concubina, la segundona, la amargada, la que retenía el marido ajeno, la que no esperaba en Dios, la pastorcita, no había tenido el primer hijo. Mis amadas, las que se han casado con varones que tienen hijos, les doy un consejo. Y no lo digo por mi esposa, porque ella sabe que yo no me dejo en esa área manipular. No hagan eso. Demuestren lo que profesan, amor y piedad, con sus hechos, con sus acciones. Para que no solamente los que no tienen esposos cristianos, como dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 2, para los que no conocen a la palabra, sean ganados sin palabras solamente por su conducta. No traten de retener algo que ustedes creen que es de ustedes. Yo por lo menos le digo a mi esposa: yo no soy tuyo. Yo soy primero de Cristo. El Espíritu Santo es el que me dice todas las cosas. Y es el mismo Espíritu que tiene que hablarte a ti para cómo tratar a las personas, nuestros hijos.
yo voy a hablar con mis hijas y no tengo ningún problema, no tengo ni que pedirle permiso ni decirle dónde estoy. Ella debe saber qué tipo de hombre tiene. Y mucho menos llegar a la casa y esperar una cuerda de cantaleta, de celos, de envidia. Ustedes le llaman a eso pastoras. Jezabélica, espíritu de Raquel, de Jezabel. En ese momento no somos hijos de Dios. Y así tenemos el descaro de pararnos a predicar en un altar que es santo. Su nombre. Las mujeres con el espíritu de Raquel y de Jezabel, pastoras con el espíritu de Raquel y de Jezabel, son idólatras y son brujas. Padre. Génesis capítulo 31. Vamos a leer del versículo 18 al 19. Vea lo que dice la palabra de Dios. Y puso en marcha todos sus animales, reunió todas las pertenencias que había adquirido en Padán Aram, y salió hacia la tierra de Canaán, donde vivía su padre Isaac. En el momento de partir, Labán estaba lejos, esquilando sus ovejas. Así que Raquel robó los ídolos de familia de su padre y los llevó consigo. ¿Qué robó ella? Los ídolos de la familia, de la casa de su padre. Y yo conozco pastora, disque, entre comillas, por eso les digo, disque mujeres de Dios, que las costumbres de sus padres las han llevado a la iglesia. Muchas han tenido problemas con los hermanos, faltos de carácter, sometidos por el espíritu de Acab y de Jezabel. Y han llevado el paganismo de las mujeres al altar. ¿Cómo si? A mí me invitaron el otro día, hace unos años, a Río Negro, municipio de aquí, cerca aquí en Medellín. Y cuando llegué, lo primero que hice fue exhortar al pastor y a la iglesia. ¿Cómo es posible que ustedes tengan un arbolito de Navidad y un pesebre en el altar? ¡Qué santo! Yo no predico ahí. Ahí no se va a mover el Espíritu de Dios. Se mueve Satanás, la ciguapa, chupacabra y todos los ídolos. Están aquí. Pastor, que es que usted es legalista, usted puede pensar lo que quiera, brother. Me da igual. Yo no te tengo por qué agradar a ti, yo te tengo que agradar al Señor. No, pero es que la pastora quiso que hiciéramos una natilla, alimentos consagrados a los ídolos de la Navidad. Otras pastoras que van en sus emociones y que los regalos del niño Dios. ¿Cuál niño Dios? Deja de ser insensata y bruta. ¿No te enseñaron que Jesucristo no nació en diciembre? Él nació en abril. Y han hecho fiesta. Conozco pastores que celebran la fiesta del Halloween, bendito el Padre. Están aquí. Porque la pastora tiene una idolatría, una costumbre en su corazón. Y el varón de Dios, falto de carácter con el espíritu de acá, le permitió que ella hiciera la fiesta. Se le endemonió toda la iglesia. Dios es un Dios de leyes. Las primeras leyes, la primera ley de Dios es la idolatría. Y no solamente idolatría es tener una virgen, tener un Cristo, tener un santo, no. Hay idolatría de costumbres que son paganas, por lo menos como en estas fiestas, que a Dios le desagradan
Y por eso el ángel de Jehová pelea contra nosotros. Cuando tú y yo somos rebeldes a lo que Dios dice, abre tu Biblia, lee Isaías capítulo 63, versículo 10. Ellos se volvieron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Por eso el Espíritu Santo se volvió enemigo y peleó contra ellos. ¿Cuánta iglesia? El Espíritu Santo está peleando contra nosotros. Está aquí. Alabado sea Dios. Su nombre. Ella se roba los ídolos de la casa de su padre. Shiribikandaraba sokata Ibrahama soy. Shaman sokikata y trama la basoja. Hay cosas que tienen que soltar. Hay cosas que nosotros tenemos que soltar. Lo quinto que podemos ver en las pastoras de hoy en día, con el espíritu de Raquel y de Jezabel, es que son maldecidas por su cabeza cuando hacen las cosas a escondidas. Vamos al libro de Génesis capítulo 31 y vamos a leer del versículo 31 al 35. Vean la maldición que esta mujer de Dios, la única pastora que aparece en la Biblia, se ganó. Me apresuré a irme porque tuve miedo, contesta Jacob. Pensé que me quitarías a tus hijos, a tus hijas por la fuerza. Ahora, en cuanto a tus dioses, si puedes encontrarlos, que muera la persona que los haya tomado. Vean, bendito el Padre. Vean la maldición que le manda Jacob, el hombre de Dios, el que fue llamado, elegido por Dios, a una mujer pastora, entre comillas, rebelde, que enseñaba mal, que daba mal testimonio, que era celosa, encima de todo idólatra y bruja. Porque si ella se lo llevó era porque ella quería adorar los ídolos del padre, las costumbres de la familia. Y por eso Jacob le envía una maldición sin saber que era ella. Si encuentras alguna otra cosa que te pertenezca, identifícala delante de estos parientes nuestros y yo te la devolveré. Pero Jacob no sabía, el tercer pero, que Raquel había robado los hilos de la casa de su padre. Labán fue a buscar primero en la carpa de Jacob, luego entró a la de Lea, después, porque Lea era la esposa, la segunda, sigue siendo Raquel de las últimas. Escuchen esto. Y después buscó en las carpas de las dos esclavas, pero no encontró nada. Por último fue a la carpa de Raquel. Y vean lo que hacen esta belleza, esta prenda. Pero Raquel había tomado los ídolos y la había escondido en la montura de su camello y estaba sentada encima de ellos. Cuando Labán terminó de buscar en cada rincón de la carpa sin encontrarlos, ella le dijo a su padre: por favor, perdone mi señor si no me levanto ante usted, es que estoy con mi periodo menstrual. Labán pues continuó su búsqueda pero no pudo encontrar los ídolos de la familia. ¿No pudo qué? Los ídolos eran de ella. ¿Cierto que no? ¿Eran de quién? De Labán, su padre. Pero ya tenía la maldición que se le había lanzado el esposo, el marido, por rebelde, por hechicera, por bruja. Y la amaba, porque dicen que ella era una mujer hermosa, bonita. Y Lea era una mujer bonita, madura, pero tenía los ojos apagados. Era una mujer sumisa, sometida a la voluntad de su esposo. La otra era rebelde.
Hay muchos pastores que tienen que mirar el llamado y rectificar las conductas de las esposas, exhortarlas con amor y no permitirles ciertas cosas en la iglesia. Porque dice la Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 6, que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ellos no fueron llamadas para que ministren, ellas fueron llamadas para que levanten la cabeza del esposo y el hogar. Ellas fueron llamadas a edificar un hogar, a edificar un ministerio con oración, con las rodillas. Ahí está la fuerza de la mujer, sometidas, sujetas a los esposos. Que hay pastoras, sí, yo creo en pastoras, pero en pastoras que no son casadas, son solteras, están solamente bajo autoridad divina, no están sujetas a emociones. Que si mi marido no llega, que si con quién está hablando, que qué hace hablando con esa mujer, qué hace hablando con esos hermanos son impíos. No, eso no funciona en el reino de los cielos. Por eso el Padre en su ley no puso a las mujeres a que ministraran, ni estuvieran en el tabernáculo. Jesucristo tuvo 70 y de los 70 sacó 12 y no había mujeres ahí. Ellas ayudaban al ministerio de Jesús, trabajaban, traían dinero. Pastor, eso es mucho machismo. Machismo, si no te gusta, arranca las hojas que están en la Biblia. Yo no puse las leyes, mis hermanos. Tú no puedes llegar, pararte en un altar, administrar todo lo que tienes por dentro cuando no estás de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando está fuera del orden divino. ¿Están aquí? A su nombre. Y eso es lo que se está presentando hoy en día en la iglesia. Esta mujer, la primera pastora y la única pastora que aparece en la Biblia, fue maldecida. Tontamente se ganó una maldición. ¿Cuántas nos han ganado maldiciones por errores, por pecados ocultos que han cometido? Y el varón orando, reprendiendo, reventando al diablo. Y nosotros que estamos a veces en guerra, yo por lo menos que oro, todo impedimento que el enemigo haya puesto, que venga de parte de Satanás y que sea contrario a la voluntad de Dios, se corta y que un ángel, el principado del ejército de Jehová, Sabaoth, le zampe una espada y lo atraviese y le corte la cabeza en el mundo espiritual. Imagínense una oración de esa. Y uno inocente de que es la esposa de uno, la supuesta pastora, la que está en iniquidad, trayendo oraciones contrarias y metiendo pecado a la iglesia. Y viene un ángel de Dios porque nosotros tenemos más autoridad que ustedes. Ustedes lo que tienen es más poder que nosotros, pero nosotros tenemos más autoridad. ¿Y sabe cuándo ustedes les es desatado ese poder? Cuando ustedes mantienen sujetas a los esposos. Dice la Biblia que son una sola carne y que son ayudas idóneas. Génesis capítulo 2 y capítulo 1. Tienen que vivir sujetas. La voluntad no es la de ustedes, es la voluntad de sus maridos, su nombre. Y para que tú seas una buena pastora, y las que no se han casado, que tienen un ministerio glorioso, no se casen, no les conviene casarse. Dios es un Dios celoso y Él no va a compartir el corazón de ustedes con otra persona, ni con su marido ni con sus hijos. En ese momento ustedes pasan a ser segundas. Eso dice Pablo, la primera carta de Corintios. Les conviene quedarse como yo, porque la mujer casada está sujeta a las emociones y los caprichos del marido. Lo mismo los maridos.
A veces nosotros nos dejamos llevar por las emociones de las mujeres y entramos en pecado delante de los ojos de Dios. A su nombre. ¿Están aquí? ¿Cuántas se han ganado maldiciones? ¿Cuántos esposos han soltado maldiciones a las esposas sin saber que las que están en iniquidad y están haciendo oraciones contrarias delante de los ojos de Dios son ellas? Ay, Padre. La sexta característica de las pastoras con el espíritu de Raquel y de Jezabel es que por la maldición y la rebeldía a Dios y a su autoridad terrenal, las cuales es su esposo, les persigue un espíritu de muerte. Está aquí. Génesis capítulo 35, versículo del 16 al 20. Una vez que salieron de Betel, Jacob y su can avanzaron a Efrata, pero Raquel entró en trabajo de parto. Mientras aún estaba lejos de allí y sus dolores eran intensos, luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó: «No temas, tienes otro varón». Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Imagínense, si mató, maldice al pelado que no tiene la culpa. Bendito sea Dios. Sin embargo, el padre del niño lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha, o mi ayuda. Así que Raquel murió y fue enterrado en el camino a Efrata, es decir, Belén. Versículo 20 dice: levantó una columna conmemorativa sobre la tumba de Raquel, la cual puede verse hasta el día de hoy. ¿Cómo es posible que una mujer que el esposo amaba tanto, que no esperaba en Dios, que era orgullosa, arrogante, celosa, carnal, ya Dios la había bendecido con José, y al año siguiente la bendijo con el segundo hijo, pero ya tenía la maldición encima que el esposo la había soltado? Muera, jovencita. ¿Por qué Dios permite estas cosas? Ustedes se han preguntado por qué Dios permitió que matara a Raquel, la mujer que más quería a Jacob, porque él dormía en la tienda de ella. Él tenía su tienda, pero él dormía en la tienda de ella. Cada vez que dormía con Lea, le metía un muchacho. ¿Por qué Dios bendijo tanto a Lea y dejó de último a Raquel? ¿Por qué Dios permitió que esa maldición le cayera, ese espíritu de muerte la persiguiera? Por la hechicería. Cuando Dios, 450 años después, le da la ley a Moisés, le dice en el libro de, le dice a Moisés, y Moisés escribe en el libro de Éxodo, en el capítulo 22, perdón, versículo 18, dice: a la hechicera no dejarás que viva, me la van a matar. ¿Están aquí? Eso le trajo la muerte a Raquel.
Porque si algo sabemos de Dios, Él odia la hechicería. Él odia la idolatría. A nosotros se nos olvida que Él es un Dios celoso. Y Él dijo ahí a la hechicera, no dijo a los hechiceros. Porque las mujeres tienden más a tener esa comunión, a dejarse engañar de Satanás. ¿No fue Eva la que habló primero con el diablo? Ustedes ven que Adán habló con Satanás. No, fue Eva la que habló con la serpiente. Por eso la Biblia las llama pitonisas. Porque cuando tú haces las cosas contrarias a lo que Dios te dice, te está hablando una serpiente, Satanás, el dragón, la serpiente antigua. Y en ese momento, tú que te dices llamar pastora, que te montas en los altares de la congregación, que llevas a la iglesia en rebeldía, la mano de Dios muchas veces está contra ti y contra tu esposo, si es el pastor o la cabeza de la congregación. Porque se está rompiendo el orden de Dios. Yo he ido a ministrar a iglesias donde el Señor me dice, diles esto, esto y esto. Aquí hay un desorden. Por eso no me he movido aquí. Y tengo que exhortarlos con la verdad. Mujeres que se levantan allá con su vanidad, con unas ropas inadecuadas. Se visten vulgarmente. Se les olvida que el altar es santo. Se van allá con su celo, dejando muchas veces a los hombres como una cucaracha. Mamita, estás contra de la voluntad de Dios. Estás botando toda la porquería, la basura, la amargura que tienes por dentro, mi amor. ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué estamos permitiendo nosotros, los hombres de Dios, hoy en día? Están aquí. El espíritu de Jezabel es el que está manejando muchos altares. Y no nos hemos dado cuenta. Y hemos permitido que las mujeres metan unas doctrinas porque son que las pastoras, simplemente porque son esposas de nosotros. No, estamos equivocados. Eso no existe en la Biblia. Les estoy mostrando todas las características de la única pastora que aparece en la Biblia. Mujeres que hablan mal de sus esposos por los errores que han cometido. No, que mi marido, que no. Seguida las miro y Jezabel y que se pertenecen a Satanás. Bendito sea el Padre. Tienes que arrepentirse, hombre. Amargadas. Y así osan pararse en un altar. Están aquí. Para los pastores que permiten todas estas cosas, esta palabra de parte de Dios, de nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor Salvador llamado Jesucristo. A los que tienen pastoras, entre comillas, con el espíritu de Raquel y de Jezabel, ministrando en las iglesias. Mujeres que no están sujetas a su esposo, no pueden pararse en un altar. Mujeres que no han levantado su casa porque se han vuelto brutas, no han sido sensatas. Sí, se han vuelto necias. No pueden pararse a ministrar a un altar. Pastor, pero Dios las usa. Sí, Dios nos usa por amor a las almas. Pero ¿cómo estamos nosotros delante de Dios? Están aquí. Cuando nosotros vamos a la Biblia, en el libro de Apocalipsis, y leemos del capítulo 2 al versículo 24, capítulo 2, versículo del 18 al 24, viene el Señor Jesús, llama al pastor de la iglesia de Tiatira, que tenía este problema, tenía la esposa, y era la que mandaba y se montaba allá y enseñaba porquerías paganas, una doctrina equivocada, y el Señor le llama doctrina satánica.
Y la iglesia de Jesucristo hoy en día hemos permitido que las falsas pastoras se monten y metan esta doctrina. Ya no hay santidad en los altares del Señor. Vean lo que dice la palabra de Dios, libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 18 al 24. Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios. El que tiene ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido, dice esto. Yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia, con perseverancia. Y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Pero tengo una queja en contra tuya, que permites que esa mujer, esa Jezabel, dice esta versión, que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecados sexuales y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merece. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza, verdades más profundas, entre comillas, como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más, ni les pondré ninguna otra carga. Vea lo que hace Dios con las mujeres pastoras, hijas del Señor, que entran en rebeldía, en idolatría. Son perseguidas por un espíritu de muerte. Aquí dice el Señor Jesucristo que no es el diablo el que las va a matar. Él las arroja en cama de sufrimiento primero. Y a todos los que engendraron ellas, con sus doctrinas, los mata. Pastor, pero es que no es pecado que se pongan pantalones. Sí, es pecado. Si la ropa que se está poniendo tu esposa está llevando a la lujuria a la iglesia, está llevando a que hombres tengan, tengan actos sexuales solitarios pensando en ella. Les miren sus pechos, la codicien por la vanidad, la inmundicia que estamos permitiendo que se monten en los altares hoy en día. Yo conozco pastores que se han casado, que se han divorciado. Ellas le han dado carta de divorcio a los esposos cuando no pueden, no tienen la autoridad ni de parte de Dios ni ella para darle carta de divorcio a un hombre, y lo han hecho. Y se han casado con otros hombres y ellas son las que manejan los maridos. ¿Ustedes creen que el Espíritu de Dios se ha movido ahí? No.
Se puede manejar cualquier cosa menos el Espíritu de Dios. Y son famosas. Son muy bonitas y se operan. No, mi amorcito, no me vengas con ese cuento a mí, bendito el Padre. Yo también fui del mundo. Y yo sé lo que se siente y lo que se hace. Yo sé cómo lo usa el diablo aún. Están aquí. A su nombre. Por eso hay una mentira de las pastoras de hoy en día. Tenemos que sacarla de la iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Esa mentira del diablo hay que erradicarla. Por eso aquí en el ministerio no se le va a dar tarjeta de representación a las mujeres, solamente a los hombres, a los diáconos, a los pastores y a los ministros. Porque la mayoría de las varonas han caído en estos pecados. Y no es que las debajemos, no. Es que tienen que sentarse a pensar, a orar, a sujetarse a la autoridad que Dios les dejó. Hay unas que ya no quieren ni hablarle al apóstol. No, pero es que el apóstol lo que es la autoridad que está por encima de tu esposo y tú tienes que respetarlo. Tienes que respetar a tu esposo, tienes que respetar al apóstol y tienes que respetar al Señor. La Biblia dice, Pablo le aconseja a Timoteo, mando a que la mujer quede callada. La mujer no tiene por qué enseñar al hombre. Pero hoy en día sacamos los congresos de mujeres y dejamos que ellas hagan lo que les dé la gana. Se monta Jezabel segundo. La Débora de hoy en día. ¿Cuál Débora? Pero Débora fue una... ¿Débora qué? Débora era una mujer que estaba en una región que después pasó a llamarse Tisba. En la región de Tisba fue donde vino a salir Elías. Por eso le decían Elías Tisbita. Y cuando Jezabel whatsappea a Elías y le dice, ay Padre, que así como están los profetas que él mató, mañana, si la cabeza de él no está igual, que los dioses a ella le hagan lo mismo. ¿Saben por qué Elías corrió y se llenó de miedo? Porque en esa región se manejaba un matriarcado. ¿Y Dios usó a Débora? Claro que usó a Débora. Pero Débora no fue la que mató a Císara. Lo mató otra mujer. Están aquí. Vete, léete el libro de los jueces, capítulo 3 y capítulo 4, para que entiendas. Débora es una mujer sujeta a su marido. Y muchas veces Dios tiene que levantar a las mujeres porque desafortunadamente, desgraciadamente, hay hombres que no se amarran los pantalones para meterse con Dios. Pero eso no simboliza que tú te vas a poner por encima de tu marido. Bájate de esa película, mamita. Está aquí. Y hoy en día hay mujeres haciendo eso. Y hombres permitiéndoles a ellas que ellas sean las que lleven el ministerio. Falta de pantalones. Señor te reprenda. Es mucho lo que tienes que ayudar, mi hermano, para arrepentirte. Dios te va a demandar a ti, a nosotros los hombres nos demanda todas las cosas. Nos demanda ministerio, nos demanda familia, nos demanda trabajo, nos demanda todo. Porque nosotros somos cabeza. Y muchos no son ni cola siquiera. Son herraduras, son tierra. Dejándose pisotear de todo el mundo. Por eso Dios tiene que levantar a veces a las mujeres. ¿Que hay mujeres de Dios? Sí, total, yo lo creo porque las he visto. Pero cuando las he visto que están solitas. Son mujeres que entran en el combo de los patriarcas. ¿Qué le pasó a, a Esther? No estaba sujeta al rey.
Ella no era la reina, estaba sujeta al rey. El rey podía poner la reina que quisiera. Duró un año aprendiendo qué le gustaba al rey. Tú antes de pararte en un altar, dura un año aprendiéndote la Biblia, orando y leyéndola todos los días, estando en la presencia de Dios, para saber qué le gusta a tu rey. Aquí, Ruth, la nuera de Noemí, no fue una mujer sometida a su esposo, después a la voluntad de su suegra, y Dios le puso un marido. Tuvo que dormir en los pieceros del man. No se había casado con él, pero se acostó a dormir ahí. Sometida, trabajando, callada. La historia de Ruth, léanselas, en la Biblia está. No he visto la primera mujer de Dios que la haya levantado Dios por encima de la autoridad que Dios le puso. Eso no te va a pasar, mi amor. Bájate de esa película. No te va a pasar. La única manera de que tú estés por encima de tu marido es que tú vivas sometida a la autoridad de Dios y a la autoridad de tu esposo. Y las que no se han casado, que me están mirando y que están escuchando eso, quieren ser famosas, ultra archi mega bendecidas. Entregale tu corazón a Cristo. No te cases. Que tu esposo sea el Señor. Y vivirás una vida quizá más poderosa que la de Katherine Kuhlman. Porque Katherine Kuhlman, cuando se casó con ese varón de Dios, que era un hombre que había dejado a su esposa y a sus hijos, se había divorciado, ¿sí? Ella se enamoró de él, se volvió la segundona. Y Dios dejó de utilizarla. No le habló Dios, el ministerio por 5 años estuvo frenado. Hasta que Dios le reapareció el Espíritu Santo y le dijo, bueno, ¿con él o conmigo? Pico y chao, se divorció del hombre y comenzó el ministerio de Katherine Kuhlman, poderoso. Ella decía en sus libros, léanse los libros de ella para que ella decía, ustedes no saben lo que me cuesta este poder. El precio que he tenido que pagar. ¿Por qué hace Dios eso? Porque cuando estás bajo autoridad divina, bajo la autoridad del Señor, eres usada, mi hermana. Y también eres usada cuando te sometes a la autoridad de tu esposo. Así él esté equivocado. Tú simplemente dobla rodilla y déjate que Dios lo exhorte, lo quebrante, lo discipline, porque él es un hombre de Dios, él es una autoridad. Si no es pastor, no es ministro, es la autoridad en tu casa. Está por encima de ti, quieras o no. Si no, mamita, léete Génesis capítulo 3, versículo 10, versículo 16. Dios comienza y porque es que las mujeres son muy curiosas y entonces les gusta hablar con la amiga. No me vengas a decir que tú eres una mujer de Dios y eres bien chismosa y embrolladora. Y que la Mikis me dijo esto. No, te está usando el diablo, mamita. Bájate de la película. Y no me miren rayado que Cristo las ama. Este año tenemos que sacar a Satanás de los hogares. Tenemos que sacar de los corazones. Lo tenemos que sacar de los ministerios. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Y Dios no le dijo, tu deseo no va a ser para ti, va a ser para tu marido. Y él será tu Señor. Eso sí no les gusta, ¿cierto? Dios no puso a los hombres a pelear con el diablo, las puso a ustedes. Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre tú, le dice a la serpiente, a Satanás, le dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre sus hijos y los hijos tuyos. Y el hijo de una mujer te pisará la cabeza y tú a ella la vas a mordir en el carcañán. Y yo veo muchas hermanitas mordidas del diablo en el carcañán
montada en los altares, botando todo ese veneno. Falsas pastoras. Profesan piedad, pero niegan la eficacia de ellas. Su nombre. A su nombre. La séptima y última característica de la pastora que aparece en la Biblia, se llama Raquel. Y las pastoras que tienen el espíritu de Raquel y de Jezabel es que nunca son contadas con los patriarcas como ayudas. Dios no las tiene en cuenta. ¿Saben por qué? Los hombres de Dios tienen una designación y tienen un lugar en el trono de Dios, en la presencia de Dios. Pero las mujeres que son guerreras, que son ayudas, que son contadas, que están sujetas, que son el bastón de soporte cuando el hombre de Dios tropieza, son sumadas a ese trono, porque son una sola carne, un solo pensamiento, un solo camino. El hombre de Dios dice esto y ella dice, no, yo me voy por aquí. A mí no me parece esto, eso no viene de Dios. Hay una división, una casa dividida no prevalece, dijo Jesucristo. Mateo capítulo 12. Creo que es el versículo 24, si no estoy mal, o 25. Un reino dividido no prevalece, y si Satanás está dividido, ¿cómo va a levantarse su reino? Pero las mujeres que son sumisas, que son calladas, que están firmes ahí, apoyando al varón, así se equivoque, doblen rodillas para que él se levante, para que Dios le hable. Muchas veces a uno lo engaña el enemigo. Hay tantas cosas y nosotros queremos hacer tantas cosas. Pero cuando nos descuidamos, nos engaña el enemigo. A mí me ha pasado. He cometido errores. Amén. Pero gracias a Dios tengo una mujer que paga el precio. Yo la meto bajo autoridad y Dios la mete bajo autoridad. Y cuando yo he hecho las cosas por mi emoción, por mi ira, por lo que haya sido, por el diablo, por mi carne, ella se ha humillado. Y Dios a mí me ha exhortado, me ha reprendido, me ha pegado unas azotadas. No se rían, que es así. Es la única manera de que ustedes tengan victoria. Que Dios las tenga en cuenta sometidas. Del resto, mamita, puedes doblar rodillas y puedes profetizar todo lo que tú quieras. Tú no tienes más autoridad que tu esposo. Eso es mentira del diablo. De ahí para allá lo que tú quieras hacer se llama brujería. Y así hay muchas pastoras que son, y dije pastoras, pero son brujas. Y se paran en los altares a tirarle maldiciones a los esposos y a los hijos y a la familia y a los hermanos de la iglesia. ¿Quién dijo eso, hombre? Conozco pastoras y que van a ministrar, a hacer liberación a otras partes. Y los maridos en el adulterio, en el trago, en el vicio, los hijos degenerados, homosexuales, las hijas prostitutas. ¿Quién dijo eso? ¿Qué es lo que vas a ministrar? ¿Con qué autoridad vas a tú allá si no tienes testimonio, no eres carta leída? Aquí. Entonces vienen los espíritus de contragolpe porque el diablo sí sabe cobrar los derechos legales. Viene con el Satanás con la escritura y le dice al Señor, al Padre, le dice, mira, yo puedo reventarla por esto y esto y esto y esto y ella no está sometida bajo la autoridad, ni la tuya ni la del esposo. Y la revientan. A cada ratico me llegan. Pastor, ore por mí. Yo no, mi amor, yo no voy a orar por ti, mi hermana. Hazle caso a tu cabeza, a tu esposo. Hazle caso a mi hermano el pastor y sométete. Arrepiéntete.
Porque Dios te tiene vivo por misericordia, viva por misericordia, mi vida. Sujétate a tu autoridad, a tu cabeza. Y deja que Dios haga en el tiempo que Él crea conveniente. Que le exhorte a mi hermano. Que ni yo lo voy a soltar porque yo no soy Dios. Yo puedo dar un consejo. Pero a la primera que tengo que dar el consejo es a ti, mi hermana. Aquí. Vamos a ir a Génesis para que ustedes vean lo que les estoy diciendo. Génesis capítulo 49, versículos del 29 al 31. Mira lo que les dijo Jacob cuando iba a morir a todos sus hijos. Los reunió a todos, a los 12, y les da esta enseñanza. Mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces Jacob les dio las siguientes instrucciones. Yo moriré y me uniré con mis antepasados. Entiérrenme, ojo con esto, entiérrenme junto con mi padre y mi abuelo en la cueva que está en el campo de Efrón, elitita. Es la cueva del campo de Macpela, cerca de Mamre, en Canaán, la cual Abraham compró a Efrón, elitita, como lugar de sepultura permanente. Quiere decir que solamente los patriarcas iban a entrar ahí con sus esposas. Escuchen esto, versículo 31. Allí están enterrados Abraham y su esposa Sara, patriarcas. Allí también están enterrados Isaac y su esposa Rebeca. Y allí enterré yo a Lea. ¿Y dónde quedó Raquel? No, que Raquel también supuestamente era la pastora y la esposa. No, Raquel no merecía, Dios no iba a dejar que una mujer que practicara la hechicería, que una mujer que fuera envidiosa, que una mujer que fuera celosa, que una mujer que se robara el marido ajeno, que una mujer que no esperara en Dios, que una mujer que le mintiera a los padres, entrara en la sepultura de los patriarcas. Están aquí. Ríanse y gózanse que Cristo les ama. Quieren entrar, estar allá con ese varón que Dios les dio, el pastor, ese ministro, ese apóstol, profeta. Sujétense. Suelten la vanidad. Suelten la envidia, la codicia, la arrogancia, la prepotencia, los celos. Suelten al diablo, a Jezabel, a la ciguapa, al chupacabra, a todos esos demonios que les hablan y que las hacen llenar de orgullo. Yo soy una profeta, tú no eres nada. Humíllate ante la poderosa mano de Dios y deja la arrogancia. No con muchas que quieren tener títulos y les gusta que le llamen pastora. ¿Pastora de qué? De cabra. Rebelde. Aquí. Estos días le dije a un hermano, hombre, me duele mucho lo que le ha pasado a ese hombre de Dios, al apóstol Guillermo Maldonado. Ese tipo es un apóstata. Y hoy tú eres un brujo, hijo del diablo, que tienes que arrepentirte. Es que tiene otra mujer y otros hijos, pues eso no es problema tuyo, eso no lo sabe nadie. Solamente lo sabe Dios. Y Dios es el que lo va a juzgar a él. Para mí es un hombre de Dios. Para mí. No sé para ti. Porque de él he aprendido mucho. Un hombre que ha ministrado acá. Es un hombre que ha ayudado acá a mucha gente. Aquí tiene fundaciones donde les dan alimento. Que la esposa se levantó, reveló, le pidió 120 millones de dólares, se quiso venir, quiere montar su ministerio, eso no va a prosperar. Yo le aseguro que no prosperan. Primero tocó un hijo de Abraham. Segundo, un ministro del Evangelio. Con todos los errores que pueda tener ese varón. O tú has llegado a alcanzar, le dije yo al hermano, 72 naciones. Con la gracia y el favor de Dios. Él sí lo ha hecho. Y tú lo que eres es un envidioso que criticas lo que Dios le ha dado a otro varón.
porque no tenemos amor por las almas. Apóstol Guillermo, te bendigo. Y le he pedido a Dios que tu hogar sea restaurado, así como lo fue el mío. Es doloroso ver que un hombre de Dios como él, que ha ayudado a tantas familias en la tierra, Satanás haya llegado a través de la misma mujer, de la ayuda, la supuesta ayuda, y haya querido destruir su ministerio. Eso es doloroso, iglesia. Ustedes tienen que pensar y ver si son ayuda idónea o son ayuda errónea. Si van a participar de la presencia de Dios y van a estar sentadas en el mismo espíritu, no como esposas, sino como ayuda, como ángeles, en el trono de Dios cuando sus esposos fallezcan y ustedes también, o van a estar aparte. Yo le he dicho a mi esposa, mientras esté sujeta, sigues orando por mí, por el ministerio, soltando toda la porquería que tienes todavía ahí. Dios te va a levantar incluso con mucho más poder que el que me ha dado a mí. Pero mientras no lo hagas de esa manera, como Dios establece en las Escrituras, no va a pasar nada. Vas a seguir siendo una supuesta pastora, pero muchas mujeres te van a ver y van a ver realmente lo que hay. Y no vas a entrar en mi heredad. De ti depende. Suelten la vanidad, suelten los deseos, placeres mundanos, para que puedan primero levantar su casa en la sabiduría de Dios y después enseñar a otras. ¿Sabe qué le dijo Pablo? Le recomendó a Timoteo en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, cuando nosotros leemos del versículo 9 al 12, y con esta termino. Vea lo que le dice Pablo. Dice, quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Deberían llevar ropa decente. Ay, ay, ay. Esa hermanita que le gusta presentársela a uno mostrando los pechos o con los pantaloncitos bien apretados que parece que tienen que echarse una lata de manteca para ponérselos. Decente y apropiada. Y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropas costosas. Pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. Versículo 11. Las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo no le permito a las mujeres que le enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Ay, Señor. El espíritu de Raquel y de Jezabel en las pastoras de hoy en día tiene que salir de la iglesia en el nombre de Jesús. Ustedes tienen que salir de ese engaño. Tienen que salir de esa mentira. Eso les ha frenado el ministerio, por Dios. Ustedes, pastores, hermanos, y los que me ven en las redes sociales, pongan la autoridad de Dios con amor. Ahora no es que las van a maltratar. Con amor. En las iglesias, en los hogares, en sus casas. Exhorten, disciplinen.
corríjanos, corrijamos con amor, enseñemos con amor, pero con la verdad de Jesucristo, no con la nuestra. Es hora de que erradiquemos la doctrina humana y metamos el evangelio, el verdadero evangelio, las palabras de Jesús, la palabra de Dios, con rectitud, con verdad, con justicia, en las iglesias de hoy en día. Pongámoslo de pie y oremos.